Estimados hermanos, amigos, ¿cómo están? El día de ayer fuimos testigos de una tremenda explosión que se originó en el puerto de Beirut, en el Líbano, donde según las autoridades hasta este día llevan más o menos 135 muertos contabilizados y más de 5.000 heridos. La onda expansiva fue impresionante, puesto que a muchos kilómetros se encontraron esquirlas de vidrio, de metal, eh, y una gran cantidad de daños. Bueno, ya han visto en mis redes sociales que he investigado algo sobre el Líbano, que en las escrituras, la Biblia aparece muchas veces, y le quiero dar un resumen y a través de esto reflexionar en unos minutos en torno a la palabra del Señor, a la Biblia. El Líbano tiene más o menos 18 comunidades religiosas. Me llama la atención que dentro de todo el mundo árabe es la población con más cantidad de cristianos. Un 40% de la población libanesa son cristianos. Es la más alta, repito, en todo el mundo árabe. El Líbano está escrito en la Biblia y aparece más de 75 veces en el Antiguo Testamento. Y, y el árbol, el cedro, también aparece más de 75 veces en en el Antiguo Testamento. Hay aproximadamente 60 millones de libaneses fuera del país y 4 millones y medio en el país. Este país, el Líbano, ha sido ocupado por más de 16 países, entre ellos Egipto, los hititas, los asirios, los babilonios, los persas, el ejército de Alejandro, el imperio romano, bizantino, la península arábica, los cruzados, los otomanos, Francia, Israel, Siria, etc. Eh, También como dato interesante es que los fenicios en el Líbano fueron los primeros en construir un barco y los primeros en navegar en la historia. Y bíblicamente tenemos que eh, hay un puerto muy importante que se llama Biblos, donde según la historia fue un puerto donde se exportaba el papiro o los instrumentos, los materiales para escribir los libros, los rollos. De ahí se cree que viene la palabra Biblia, ya que es atribuido a este papiro proveniente y siendo exportado de este puerto, de Biblios. En fin, es interesante porque el Líbano quizás no muchos sabían dónde estaba ubicado, tuvimos que buscar en el mapa y está al norte de Israel y realmente ha tenido una importancia significativa en las escrituras. También dentro de los pasajes encontramos a dos puertos, que es Tiro y Sidón, donde vemos a Jesús que salía más allá de lo actual Israel, al norte a Galilea, y iba a evangelizar a esa zona. Podemos ver en el libro de San Marcos, capítulo 6, los últimos versículos, donde estaba todavía Jesús en Genezaret, que es Galilea, y dice las escrituras que terminado de ese lugar, saliendo de Galilea, se fue al norte, a las regiones de Tiro y de Sidón. Es decir, el Señor incursionó en este país que hoy día lo hemos conocido por esta situación de, de explosión accidental, según dice, del Líbano. En el capítulo 7, todo el contexto que habla en San Marcos capítulo 7 ya está en esta región, en el Líbano, y ocurren algunas situaciones bien interesantes. Una de ellas no lo voy a leer todo, sino una parte. En el capítulo 7, 24, dice que levantándose de allí, se fue, como le decía, a la región de Tiro y de Sidón,
y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a los pies de Jesús. La mujer era griega y sirofenicia, de la región del Líbano, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús dijo: deja primero que cesase los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y le respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó a casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en cama. Es interesante porque el Señor aquí le dice que esta mujer clamaba y le rogaba que liberara a un demonio que tenía su hija. Y él ya dijo: primero, deja que se sacien los hijos. Es decir, la primera oportunidad es para los hijos. Pero no estaba en Jerusalén, no estaba en Judea, no estaba en Galilea. Estaba en una región ya extranjera, estaba en el Líbano, en la región de Tiro y de Sidón, puertos al norte de Galilea. Y aquí esta mujer sirofenicia, repito nuevamente, extranjera, clama y toca al Señor en la fibra íntima y le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja de los amos, o de los que los amos botan a la mesa, los perrillos comen. Ese concepto de perrillos es muy fuerte en el contexto cristiano, en el contexto bíblico, porque un perrillo, un perro, era, se le denominaba a los gentiles, a los no judíos que se entrometían en asuntos religiosos sagrados judíos. Era muy despectivo, era muy feo. En algunos países, en nuestro Latinoamérica también suena muy feo, tiene otra connotación. Pero ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas, de la sobra de los amos. Y el Señor le impactó tanto esta palabra, dijo: ok, por esa palabra, por la humildad, por la sencillez de la mujer y por la fe de ella, dijo: por esa palabra, ve, pues el demonio ha salido de tu hija. Repito, estaban en región de Ciro y de Sidón y de Tiro y de Sidón, disculpen, Tiro y de Sidón. Eh, Tiro y Sidón también lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el capítulo 23 de Isaías, donde hay una profecía muy fuerte respecto de Sidón y su futuro restablecimiento. Capítulo 23, no lo voy a leer todos, voy a leer solamente una parte. Dice: profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, era un puerto, porque destruida es Tiro hasta no quedar nada, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitim le he revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen en las muchas aguas del Nilo, de la miel del río, fue también emporio de las naciones. Avergüénzase Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar cambió. Habló diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Aquí habla una profecía respecto de Sidón, y como más adelante señala que también se iba a restablecer. Fue una profecía muy fuerte en contra de ellos. El nombre Tiro significa ciudad de los pescadores, y como ya pueden ver, era una industria importante, la pesca,
y Sidón era la principal ciudad de Fenicia. Es interesante cuando nosotros, al igual que los discípulos, pensamos que el Evangelio o la salvación era solamente para los judíos. A veces nosotros pensamos que también la salvación es solamente para los cristianos o para los que nos portamos bien o para que las personas tratan de hacer lo correcto, lo moralmente correcto, pero no es así. El Señor siempre señaló a sus discípulos que la salvación era para todos. Aquí es un ejemplo claro. Hace un milagro sobrenatural a una mujer y sana de ser endemoniada a su hija. Podemos ver más adelante en este mismo capítulo de Marcos 7 que también hace un milagro a una persona sorda. Y por muchos años estuvimos junto con las personas sordas para comenzar a traducir la palabra del Señor en su propia lengua, en la lengua de señas. Y ellos nos decían, sí, efectivamente, aquí Jesús está hablando la lengua de señas. Y capítulo 7, versículo 31 señala, volviendo a salir de la región de Tiro, nuevamente estaba en el Líbano. Señor, todo esto que estoy hablando se relataba y acontecía en el Líbano. Vino por Sidón al mar de Galilea, ahora bajó, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo. Otra versión señala que le trajeron un sordo con dificultades para hablar. Las personas que han trabajado con personas sordas eh, saben que hay una enfermedad que se llama hipacusia, que los sordos intentan hablar pero no pueden, eh, no escuchan las palabras que emiten. A veces son muy fuertes, son guturales y son feas para el oyente. Es posible que este sordo fuera un hipacúsico, ¿ya? Y le rogaban los demás que le pusiera la mano encima. ¿Por qué le rogaba que le pusieran la mano encima? Porque habían visto que el Señor Jesucristo, Jesús, sanaba tocando a las personas. Tocaba a un leproso, tocaba a un paralítico, tocaba a una persona que había muerto y resucitaba. Por lo tanto, sabían que la acción para ejercer sanidad de Jesús era tocando a los enfermos. Entonces le trajeron a este sordo y con dificultades para hablar para que le sanara en definitiva. Y aquí comienza la cultura sorda. Jesús tomándole aparte de la gente. Cuando hemos estado con personas sordas de muchas partes del continente, ellos en lengua de señas, aparte de saludar, preguntan cómo estás tú, yo soy sordo, o cuál es tu nombre, cuál es tu apodo, etcétera. Si quieren hablar algo importante con uno, lo toman aparte, porque la cultura sorda es que te miren directamente a los ojos. Y uno por respeto tiene que mirarlo directamente a los ojos y estar atento a lo que él está diciendo porque es importante para ellos. Uno no podría estar frente a una persona sorda mirando para otro lado, qué sé yo, es una mala educación. Por lo tanto, aquí el Señor Jesús tenía algo importante que decirle. Le toma parte de la gente, le aparta y lo mira frente a frente y dice la Escritura en el versículo 33, dice, metió los dedos en las orejas de él. Es decir, le dice, tú tienes dificultades para escuchar. Le mete los dedos. No está hablando verbalmente, es sordo. Por lo tanto, lo toma aparte, lo mira a los ojos y le mete los dedos en los oídos. Ya eso es seña. Y dice la versión Reina Valera, escupiendo tocó su lengua. O otra versión en la NBI, Dios habla hoy, señala que tocando con sus dedos, toca su lengua. Como haya sido, está diciendo tú eres sordo, pero tampoco puedes oír, perdón, hablar. No puedes oír y no puedes hablar. Yo creo que el sordo está diciendo, sí, efectivamente, yo no puedo escuchar y no puedo hablar. Entonces Jesús levantó los ojos al cielo
Cuando Jesús a los oyentes les decía que su poder no venía de él, sino que por voluntad del Señor, del Padre que estaba en los cielos, él hacía todo. Cuando resucitó a Lázaro, hace una oración que dice: Señor, tú siempre me escuchas, pero tengo que hacer esto para que la gente crea en ti. Él vino a glorificar a su Padre. Por lo tanto, ante el sordo, él tenía que señalarle también que la orden, el visto bueno, la oración tenía que hacerla al Padre, a alguien en los cielos. Cuando levantó los ojos al cielo, gimió. Jesús gimió. Un gemido, una vibración que el sordo pudo entender. Repito, hemos estado con muchos sordos en Cono Sur, en Chile, y hay sordos que culturalmente les salen sonidos fuertes y a veces uno se asusta. Y cuando gimió, le dijo Efata, es decir, se ha abierto, y el sordo pudo escuchar y pudo glorificar al Señor. Es interesante, hemos visto dos episodios que ocurrieron. Una de la fe de la mujer sirofenicia, que por su fe su hija fue librada de un demonio. Y por otra parte le trajeron un sordo en la misma región de Tiro y Sidón, bajando, una persona con dificultades para hablar. Yo digo un sordo hipacúsico, es posible que me equivoque, pero para que me puedan entender mejor. Y Jesús le sanó. Todo esto ocurrió en el Líbano, en el sur del Líbano, en el sur donde ocurrieron estas dos explosiones muy fuertes en el puerto de Beirut. Es un país, por lo que hemos visto, muy rico. Hay más de 100 diferentes bancos, hay más de 42 universidades, tienen un nivel de alfabetización del 99%. Es una ciudad próspera, es una ciudad rica y económicamente fuerte. Sin embargo, ocurrió esto. Casi la mitad de la población es cristiana, 40%. Y hoy día están devastados, están con coronavirus, están con crisis emocionales, han perdido gente, han perdido familiares. Hemos visto a las autoridades llorando por su nación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos, como hermanos de, del mismo Padre? Tenemos que orar por ellos. Tenemos que rogar que el Señor de la cosecha envíe obreros a la mies, envíe obreros a cosechar. Tenemos que rogar que Dios tenga misericordia ante estas personas y les dé fuerza, les dé sabiduría para soportar esta crisis. Como cristianos tenemos que dolernos por lo que está ocurriendo. Como cristianos tenemos que reflexionar que en cualquier segundo nuestra vida puede cambiar radicalmente. Veía en las noticias que hay por los medios sociales que estaban sacando una sesión de fotografía a una novia que se iba a casar. Estaba al aire libre haciéndose una sesión de fotos, y en medio de esa foto, ¡pum!, la onda expansiva y la bomba destruyó todo lo que estaba a su alrededor. Nuestra vida depende de un hilo. Nuestra vida no es segura. Podemos hacer planes en el futuro, podemos hacer planes para 20, 30 años más, pero el Señor conoce los días de nuestra vida. Dice hasta hoy, y hasta hoy fue. A través de una explosión, de un accidente, de un paro cardíaco, no importa la forma en que Dios nos llame, pero cuando Él dice vamos, tenemos que ir. El punto es que tenemos que estar preparados. Tenemos que dejar de hacer lo malo. Hemos metido la pata muchas veces, sí. Hemos querido hacer algo que no conviene y nos hemos avergonzado, sí. Pero gracias a Dios, gracias a Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario, nos perdona de nuestros pecados. Nos da nuevas oportunidades para remendar
lo malo, los errores, los pecados que hemos cometido en primer lugar contra Dios. Y Dios nos va a dar su perdón. El Líbano. El Líbano donde está, como hemos dicho más de 75 veces, esta expresión o este pueblo o, o temas relacionados con esta nación en la Biblia, donde habla del cedro, donde habla de lo robusto que son los plantíos de estos árboles. Así tenemos que nosotros estar también cimentados, plantados, como dice la palabra del Señor, en los arroyos de agua viva, el arroyo del Señor. Espero que esta reflexión eh, caiga bien a su vida, a sus corazones, nos haga reflexionar. Para nosotros que trabajamos en la obra misionera, estas palabras eran muy importantes porque era un hecho de que el Señor no vino solamente a los judíos, y les demostró a sus discípulos que había venido también a los gentiles, a gente de otras naciones. Y tal como vino también a los libaneses a través de esta mujer sirofenicia, y otros relatos, también el apóstol Pablo estuvo en estas regiones, también nosotros tenemos que preocuparnos no solamente de nosotros que estamos relativamente bien o relativamente con conocimiento de Cristo a través de las Escrituras, tenemos que estar orando y pendiente de las otras naciones que están entre nosotros y que están más lejos que podemos alcanzar con nuestras oraciones. Dios bendiga esta reflexión y que el Señor ayude a los libaneses que hoy día están sufriendo.